Buen día a todos. Bien, vamos a retomar nuestro avance, pues indicando que el día de ayer habíamos estado hablando de un componente bastante importante que es la clasificación de los suelos desde el punto de vista del grado de consolidación que estos tienen, ¿verdad? Entonces, eh, por otro lado, habíamos indicado que esto es importante revisar, sobre todo para este capítulo, para entender la resistencia al corte en los suelos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, inicialmente habíamos hecho la clasificación a partir de este parámetro, nuevo parámetro incorporado en nuestras definiciones, que es la razón de sobreconsolidación, y habíamos definido el rango de 1 inicialmente como el, el valor que nos divide a los suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados. Sin embargo, posteriormente a esto se ha realizado la aclaración de que para este capítulo en particular, en realidad, pues realizamos la agrupación de ciertos materiales en grupos, ¿verdad? Definiéndolos como suelos tipo 1 y suelos tipo 2, y que ya incorporamos algunos materiales dentro de estos grupos, pero con la condición de que el OCR pues ahora tome un límite entre el valor de 2, en realidad. Pero no hay que confundir este detalle. Este valor del OCR de 2 pues nos sirve para identificar a los suelos tipo 1 de los suelos tipo 2. El OCR que hemos colocado como límite igual a 1, o es igual a 1 o mayor a 1, pues nos sirve para identificar si el suelo es normalmente consolidada o ya empieza a tener un grado de consolidación adicional, que pasando por ligeramente sobre consolidada y seguramente altamente consolidada. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que quería hacer inicialmente el día de hoy, pues esto debido a que al final de la clase algún compañero consultaba por qué esta diferencia del 2, ¿verdad? Entonces, algunos generalmente nos mentalizamos directamente a un valor de 2 y confundimos que el 2 también nos sirve para, por ejemplo, para la división de los suelos normalmente consolidados a los suelos sobreconsolidados. Bien, hecha esta aclaración, me gustaría ver si todavía hay alguna consulta respecto a este punto antes de continuar. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ya queda claro estas divisiones, estas clasificaciones? Sí, todo claro. Muy bien, agradezco la respuesta. Pues entonces, ahora vamos a continuar viendo y hablando sobre todo de este tema que es la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, ¿verdad? Entonces, justamente estamos tocando este apartado, y ya que esto es sumamente importante para reconocer en realidad el tipo de material que uno va a estudiar. Ya, entonces, en ese sentido, pues ahora nos vamos a enfocar y les voy a pedir que todos también nos concentremos en esta definición de suelos tipo 1 y suelos tipo 2, porque a partir de ahora y sobre todo cuando hablemos del comportamiento o la respuesta de los suelos que son sometidos a esfuerzos cortantes, vamos a hacer referencia a estos grupos. ¿Ya? Entonces, inicialmente en ese sentido, pues vamos a recordar esto que ya lo hemos visto también anteriormente, este comportamiento de los suelos a esfuerzos cortantes.
Bien, vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, un pequeño elemento de suelo que esté conformado con estas dimensiones, que tenga una altura h sub 0, etcétera, y vamos a suponer que sobre este elemento pues actúa una fuerza paralela a este plano, en realidad en este sentido, como se está observando acá. Ya, de hecho, ya hemos aclarado al respecto que siempre un elemento de suelo pues va a estar sometido a un esfuerzo normal o perpendicular al plano y un esfuerzo cortante. Cualquier carga adicional en realidad pues nos va a generar esta combinación de esfuerzos, ¿verdad? Entonces, si uno recuerda y revisa en realidad el apartado que hemos visto como eh, esfuerzos internos, entonces vamos a recordar esta combinación de esfuerzos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues decimos, ¿qué pasa si ahora en este elemento, pues vamos a suponer que ahora tenemos un suelo denominado suelo tipo 1, ¿verdad? Entonces, para un poquito recordar esto, pues suponiendo que el OCR es menor o igual a 2, simplemente, entonces, si cumple esas condiciones, pues seguramente nuestro material se va a encontrar bajo esta configuración. Dice, si a un suelo tipo 1, entonces nosotros le aplicamos esta combinación de esfuerzos, normal y cortante, pues se va a generar lo que ya sabemos, una deformación angular, como ya conocíamos, se va a producir una especie de desplazamiento o un cambio en la configuración respecto a la condición inicial. Y por otro lado, y esto es lo importante, pues dice se va a producir un efecto o una compresión, o sea que se va a dar una deformación. ¿Ya? Entonces, deformación en este sentido, o sea, esto entendiendo a que corresponde a la aplicación del esfuerzo normal, ¿verdad? Ese es el comportamiento que va a tener este tipo, los suelos tipo 1. Inge, ¿Qué disculpa, pasa? no se ve la pantalla. Perdón, ¿por qué no me han dicho? ¿No se está observando la pantalla? No. Sí, sí, sí se ve, Inge, solo que alguien más ha compartido, tienen que fijar su pantalla, la de usted. Ajá, Ya está bien, gracias. a ver, alguien sí, déjenme ver. Pues creo que seguimos compartiendo, ¿verdad? A ver, antes de continuar, por favor, me confirman si se está todos Sí se observando. ve. Es que... Ya, muy bien, entonces estamos ahora nuevamente observando la pantalla, pues ahora sí ya no voy a aceptar a nadie más, que creo que parece que ocurren ciertos errores cuando voy aceptando a los estudiantes todavía, entonces puede ser que haya sido ese el motivo. Bien, entonces les decía, pues, los suelos tipo 1 pues van a tener esta respuesta cuando se aplica esfuerzos cortantes adicionalmente, entonces van a sufrir, van a tener un desplazamiento en este sentido, generando un ángulo de distorsión y adicionalmente debido al esfuerzo en realidad normal se produce una deformación en esa dirección o una compresión. Y por tanto, si recordamos los conceptos ya conocidos, pues vamos a decir que la distorsión angular o la deformación debido al esfuerzo cortante, pues no es más que la relación entre este desplazamiento delta x dividido entre x, bueno, la altura inicial, ¿ya? Y la deformación normal producido debido a la aplicación del esfuerzo vertical, pues es igual al cambio en esta dirección, delta z, a esta compresión que se ha producido, dividido entre la nuevamente altura inicial. Ya entonces, ahí tenemos las dos ecuaciones que ya conocíamos, tanto de deformaciones normales y deformaciones, en este caso de corte. ¿Qué pasa ahora para el caso de los suelos
tipo 2, veamos qué es lo que qué cambios se producen en relación a los suelos tipo 1, y por esto en realidad es importante realizar esta división de suelos tipo 1 y suelos tipo 2. Noten que en este caso, obviamente, esto no cambia si se está aplicando las mismas condiciones de esfuerzo normal y esfuerzo cortante a un suelo tipo 2, se va a producir un desplazamiento en esta dirección, produciendo nuevamente una distorsión angular similar a esto. No va a cambiar en lo absoluto. Pero, ¿qué pasa en relación ahora a la aplicación del esfuerzo vertical, en este caso? Noten esta gran diferencia. En realidad, esto es lo que uno debe tener en cuenta cuando analiza o trabaja con suelos tipo 1 y suelos del grupo tipo 2. Entonces, noten esta diferencia. En un grupo, pues, se produce compresión, y en el otro grupo se produce una expansión, más bien una ganancia de volumen, ¿verdad? Entonces acá hay una reducción seguramente de volumen, y acá hay una ganancia de volumen. O si quieren hablar en términos de índice de vacíos, el índice de vacíos sufre una reducción. En este otro caso, el índice de vacíos sufre más bien no se reduce, más bien se gana, se incrementa el índice de vacíos. Entonces, esto es importante, porque va a depender mucho de esto, pues el trato que se le va a dar a ese material. Y pues observando estas diferencias, pues nuevamente vamos a indicar que por ejemplo, en este caso, las ecuaciones de distorsión angular pues van a ser exactamente las mismas, no van a sufrir ningún cambio. La deformación, en este caso normal, pues sí sufre un pequeño cambio debido al efecto de expansión, pues este cambio pues va a ser considerado como un valor negativo, ¿verdad? Entonces, ahí sufre ahí se da la diferencia principal de estos dos tipos de suelos. Ya hay que tener presente este comportamiento. Ahora vamos a observar este efecto o este comportamiento que lo hemos visto en un elemento, en un diferencial de elemento de suelo, pues lo vamos ahora a observar en relación a una relación de esfuerzo de formación. Vamos a ver ahora ese efecto, sobre todo en relación a esta deformación de corte. Para aquello, pues nos vamos a ir a nuestra gráfica de referencia, nuestra gráfica patrón, nuestra gráfica que uno debe tenerlo en la mente a partir de ahora, en realidad, porque esto es importante. Si no entendemos esta gráfica, o no vamos a poder interpretar esta gráfica correctamente, pues les indico que vamos a tener problemas no solo en la asimilación de este capítulo de esfuerzos efectivos, sino que vamos a tener complicaciones a futuro cuando alguien desee realizar, por ejemplo, algún análisis de fundaciones, cuando alguien esté realizando un análisis de estabilidad de taludes, etcétera, donde va a empezar a agarrar fuerza en realidad de estos conceptos. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, por favor, prestemos atención a estas curvas, tratemos de entender qué información nos está proporcionando y para poder, entender esta importancia. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener, por ejemplo, una primera gráfica que nos relaciona al esfuerzo de corte que hemos estado hablando, en relación a la deformación que genera este esfuerzo de corte. Entonces estaríamos hablando nuevamente de una relación esfuerzo-deformación que nos da la información del comportamiento del suelo, cómo se comporta el suelo cuando es aplicado a este tipo de esfuerzos, ya con una respuesta, en otras palabras.
Bien, dice los suelos entonces, dependiendo del tipo de suelo que estos sean, pues van a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, dice acá, si los suelos que corresponden al grupo de los suelos tipo 1, pues observen la trayectoria que va a seguir. Dice, pues a medida que voy aplicando el esfuerzo cortante de manera gradual, pues esto se va a ir deformando, obviamente, de una manera no lineal, sino un comportamiento elastoplástico como ya conocemos. Y lo importante acá es que esto es gradual, constantemente gradual, hasta que se alcanza, por ejemplo, un cierto nivel de esfuerzos que corresponde, por ejemplo, a una determinada deformación. Observen acá, ¿verdad? Agarra un cierto nivel de esfuerzo cortante. Y a partir de este nivel de esfuerzo cortante que estamos marcando por acá, y la vamos a denominar, casi se observa un comportamiento ya constante. No hay ningún incremento adicional. No importa si voy a seguir aplicando más esfuerzo cortante, voy a seguir agregando más esfuerzo cortante, pues no se va a generar un incremento más. ¿Qué va a pasar? Ya se va a dar que el suelo simplemente va a pasar a deformarse completamente, va a continuar deformándose. Eso significa, y se puede interpretar, que en este punto, pues el suelo ya ha fallado por resistencia al corte, o se ha alcanzado el valor máximo de resistencia al corte del suelo, por tanto, ya se encuentra en una condición de falla, ¿verdad? Si ahora recordamos el concepto de esfuerzo, o de resistencia al corte, más bien, que hemos dicho, la resistencia al corte es el esfuerzo máximo que el suelo puede tolerar antes de que las partículas entren en movimiento, ¿verdad? Entonces se puede decir que en este punto, por ejemplo, para los suelos tipo 2, pues ya se ha dado ese punto máximo, por tanto ese valor va a ser considerado o va a ser conocido como el esfuerzo de corte crítico. Entonces anotemos bien esto, anótense que esta nomenclatura de tau sub CR, pues significa que es el esfuerzo de corte crítico. Entonces acá viene la denotación. Por tanto, es el esfuerzo máximo que ese material ha soportado. Acá se ha producido entonces la falla. ¿Ya? Entonces, y es por eso que esta curva empieza a mantenerse constante. Sin embargo, haciendo una observación ligeramente a este valor, pues vamos a decir que esta deformación pues es relativamente grande, consideradamente grande, ¿ya? Y en la práctica común, y uno observa esto en pruebas de laboratorio, que generalmente esto se da para los suelos tipo 1, en función básicamente a la muestra que está ensayando. Por ejemplo, si tiene una muestra de este tipo, pues se dice que esta deformación pues corresponde aproximadamente al 10%, ¿ya? Al 10% de la altura de la muestra, si tuviéramos una muestra de este tipo, al 10% de H, en este caso. Entonces, generalmente estas alturas, pues, más o menos tienen en el orden de entre 80 a 90 milímetros generalmente. Entonces, seguro es fácil encontrar fácilmente una deformación para este caso. Si estamos realizando otro tipo de muestras, generalmente pues podemos decir que este valor se va a dar básicamente entre 10 a 12 milímetros de deformación. ¿Ya? Entonces, este es un dato práctico. Ya es un dato extraído de la experiencia del laboratorio, en realidad. Entonces decimos, muy bien. Entonces los suelos tipo 1, pues generalmente van a alcanzar la resistencia
resistencia crítica o la resistencia al corte máximo en aproximadamente una deformación que va en el orden de 10 a 12 milímetros aproximadamente. Ya esa es una idea general. ¿Por qué hago la explicación de estos datos y empezamos a analizar esto? ¿Por qué? Porque debo compararla siempre con el otro grupo, ¿verdad? Debo aprender a interpretar y comparar con el otro grupo que hemos definido, los cuales corresponden a los suelos tipo 2 en este caso, ¿verdad? ¿Qué observo en los suelos de tipo 2? Observo que si yo voy a aplicar la misma metodología de incrementar gradualmente el esfuerzo cortante, pues voy a notar que rápidamente estos suelos toman valores grandes, o sea que reaccionan rápidamente y el esfuerzo de corte que se genera en estos materiales pues crece rápidamente, a diferencia de estos que el esfuerzo de corte va creciendo gradualmente, muy lentamente, ¿verdad? En estos suelos ese esfuerzo de corte se nota muy rápidamente, alcanzando un punto máximo, un pico, en realidad, esto generalmente la conocemos como punto pico, ¿ya? Esfuerzo de corte pico, definiendo de esa manera más bien el esfuerzo de corte pico, como está indicándose acá, tau sub P, ¿ya? Y a partir de este pico, pues empieza a descender el esfuerzo de corte, observen esto. Empieza a descender este esfuerzo de corte a medida que se va dando nuevamente mayor deformación, pero dice que en algún momento este esfuerzo de corte pues se va a más o menos o va a alcanzar una situación también que corresponde a un esfuerzo de corte crítico. Entonces, ese es el comportamiento. ¿Cuál es la diferencia que debo realizar en este punto? Debo prestarle atención a esta condición pico. Porque esta condición pico, como estoy observando acá, pues corresponde a una deformación de corte muy pequeña, ¿verdad? Con relación a este dato que yo les he pasado. Entonces dice, para pequeñas deformaciones que se van a generar en el suelo, pues se va a tener una resistencia al corte máxima o pico, como estamos observando acá. Y nuevamente les doy un dato así teórico simplemente, porque en realidad esta deformación depende del material que nosotros estemos estudiando, si es una arena, si es una arcilla, si es una mezcla de estas, etcétera, depende de aquello. Pero sin embargo hay un dato muy interesante que es aceptado. Nos dice que generalmente estas deformaciones se van a encontrar en el orden de tonos. Buenos días, Inge. Sí, buenos días. No se ve su pantalla de presentación, Inge. Nuevamente, a ver, consulta a los demás compañeros. No sé si está pasando. No se ve, Inge, la pantalla. Ingeniero, buenos días. Se ve, pero la parte inferior no se ve completo, ingeniero. Siempre pasa eso en las clases. Ya. Puede ser que la parte inferior, por el límite tal vez que estemos pasando. Pero seguramente están notando lo que estoy escribiendo por acá. Por esa parte sí, abajo, pero la parte de abajo ya no se ve. Ya, entonces tal vez no están notando la identificación de este eje, que en realidad es la deformación de corte, que es el gamma ZX. Que simplemente eso es, solamente eso es lo que faltaría seguramente por acá. Sí, ingeniero. Ya, voy a tomar en cuenta aquello para las futuras presentaciones, entonces vamos a subir más arriba aquello. Ya, gracias por la aclaración. Pero seguro que después todo lo demás está correcto, ¿verdad? Sí, ingeniero, se ve todo. Ya, muy bien. Entonces este punto que decía, pues la voy a subir nuevamente por acá entonces y vamos a decir que esto corresponde a una deformación nuevamente
angular o producida una deformación de corte, que también se la denomina deformación pico. ¿Ya? Entonces tal vez eso no se estaba observando correctamente. ¿Ya? Pico que, porque esto le corresponde al esfuerzo de corte pico que habíamos indicado. Y les decía, esta deformación generalmente se produce, y es un dato simplemente práctico nuevamente, que se produce entre 2 a 3 milímetros generalmente. Entonces, noten la diferencia. Eso es algo que uno debe empezar a entender cuando habla de comportamiento de los suelos. ¿Ya? Entonces, noten que los suelos tipo 1, pues dice, alcanzan su máximo esfuerzo o su resistencia al corte, pero para deformaciones entre 10 y 12 milímetros, para ser más prácticos. ¿Y qué pasa con los suelos tipo 2? Pues vamos a encontrar unos valores de resistencia máximos entre 2 y 3 milímetros, pequeñas deformaciones. Ahí está una diferencia muy notoria para estos casos, ¿ya? Y noten que a partir de esto, pero dicen, los suelos tipo 2, pues entonces sufren una reducción acá, cosa que no pasa en estos suelos de acá, ¿verdad? Pero llegan nuevamente, dice, a un punto crítico, que le va a corresponder a un esfuerzo de corte crítico. Esto es importante. En realidad, a partir de ahora, entonces, uno debe grabárselo en la mente estas curvas para los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. ¿Por qué debe grabarse estas curvas en su cabeza? No les digo simplemente con el afán de que les va a servir para probar la materia de mecánica de suelos 1, porque al final, pues eso no tendría ningún sentido. La idea es de que más adelante, cuando uno está desarrollando en realidad ya su vida profesional, pues debe tener esta capacidad por lo menos de darse cuenta de estos pequeños detalles, porque honestamente les digo, hay muchos profesionales, muchos laboratorios de suelos en realidad, que no entienden estos conceptos y nos reportan resultados, pero que a veces a uno le da mucha pena ver ciertos resultados así, o peor aún, realizan interpretaciones que no tienen pues ningún respaldo teórico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y por eso hago énfasis tal vez en este punto, porque es importante. He estado pasando en este tiempo algunos cursos, entre comillas, de actualización para ver algunos criterios nuevos de otros profesionales, etcétera. Y he notado, sobre todo en estos temas, que muchos profesionales que tienen sus títulos de máster, tienen sus títulos por ahí, que han hecho estudios en distintos lugares, pero honestamente no entienden estas diferencias, estas pequeñas diferencias en realidad de acá, que al final pues llegan a ser muy importantes. Entonces, por eso en realidad el día de hoy me he propuesto de meterles en su cabeza a ustedes que son estudiantes de San Simón, pues que para futuro pues recuerden estas gráficas por lo menos y entiendan esta diferencia desde el punto de vista de interpretación. A veces nos cuesta mucho interpretar estas cosas, pero a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo. Les digo porque después ya cuando uno hace algún trabajo de manera profesional y no nota estas cosas, pues seguramente va a ser observado no con buenos ojos, ¿verdad? Entonces yo les digo esto en base a una experiencia que he tenido en un curso de unos que decidí inscribirme para ver qué podía aprender, qué cosas nuevas podíamos uno siempre ver, ¿verdad? Uno no lo sabe todo, siempre va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Pero he notado ciertas deficiencias en la interpretación, por ejemplo, de muchos colegas. ¿Ya? Entonces, simplemente aquello. Bien.
Entonces, en ese sentido, me gustaría pasarles la consulta ahora a ustedes y consultarles si estamos entendiendo ahora el comportamiento de los suelos tipo 1 y suelos tipo 2 cuando estos son sometidos a esfuerzos de corte. Creo que se me han salido todos ahora, se han escapado del curso. O se han salido de la clase. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Se me escaparon. En el chat le están escribiendo, Inge. Perdón. Pasa que cuando estoy con la presentación a veces no puedo ver el chat porque le pongo en pantalla completa y no me permite aquello o ver las conversaciones, pero ahora me voy a cambiar hacia el chat, ahora sí, voy a ir revisando y dice, ya, ahora sí. Bueno, en el chat lo único que me dice es que no se ve la pantalla de presentación. Ahora, a ver, voy a salir nuevamente de la presentación, voy a dejar de presentar y voy a volver a compartir. Creo que muchos han tenido ese inconveniente. Ya, es probablemente que no estén viendo las personas que han entrado después de la presentación que yo ya estaba realizando. Déjenme revisar un poquito este detalle. Vamos a dejar de compartir y nuevamente nos vamos a ir a compartir la pantalla. Ahora sí puede ver la pantalla. Sí, ingeniero. Ya, entonces estoy pensando que ha ocurrido lo siguiente. Es que cuando ya compartí la pantalla, he estado aceptando algunos todavía estudiantes que estaban solicitando ingresar al grupo y probablemente esos estudiantes son los que después no han podido ya observar la pantalla compartida. Es probable. Bien, sin embargo, pues yo les decía, les hablaba de la importancia de estos cuadros, ¿verdad? Entonces, de interpretar estos cuadros adecuadamente. Bien, vamos a continuar entonces un poco hablando hablando y avanzando sobre esto. Les consulto nuevamente, estamos observando toda la pantalla nuevamente, ahora sí a todos, me confirman los que no observaban. Sí, GCB. Muchas gracias, entonces ahora sí me dejan más tranquilo. Les decía, otro de los motivos por lo cual es importante la interpretación o que tengamos en la cabeza, digamos, estas curvas, es de que nosotros en algún momento vamos a solicitar a laboratorios ciertos ensayos que me permitan evaluar la resistencia al corte de los suelos. Pues entonces los laboratorios generalmente pues nos presentan estas curvas de esfuerzos de corte versus deformación angular en este caso, pero al final no nos dicen en realidad qué tipo de suelo es o a qué tipo de suelo corresponde. Es más, no nos dicen si tiene un OCR mayor a 2 o tiene menor a 2, no nos dicen nada de aquello. Entonces, por eso nosotros debemos saber a qué tipo de suelo corresponden estos en realidad.
¿Ya? Entonces, por eso les digo, hay que meternos en la cabeza, porque en función a los resultados de esos laboratorios, nosotros vamos a poder definir sobre qué tipo de suelo estamos trabajando. Bien, dicho esto, vamos a observar ahora otra curva que corresponde igual a las curvas muy similares a la que hemos visto anteriormente, con la diferencia de que ahora vamos a ver la variación de la deformación normal, en este caso, versus la deformación angular o deformación de corte. Noten que hasta las deformaciones, o sea, la manera de cómo se deforman estos, pues varían. Y esto también debe ser reportado en los ensayos de laboratorio y uno debe exigir aquello. Si alguien no se lo presenta, pues debe decir, quiero ver las curvas de esfuerzo de formación o esfuerzo de corte versus deformación. Quiero ver también la relación entre el esfuerzo normal y la deformación de corte producida, porque debe ser coherente. Por ejemplo, y esto les digo porque se observa mucho sobre estos temas. Hemos visto teóricamente en el primer gráfico que en los suelos tipo 1 sufren una compresión, ¿verdad? Por tanto, debemos tener una curva que se asemeje a esta forma, que se encuentre, en otras palabras, solamente en el campo, tal vez entendiendo que esta deformación va a ser positiva. Tiene que tener esta forma. Los suelos tipo 2, dice, inicialmente sufren una pequeña deformación, ¿ya? Por tanto, tienen un componente positivo muy pequeño, pero a partir después de agarrar cierto valor, pues empieza a descender y se va produciendo la expansión. Por tanto, acá estas deformaciones deben ser negativas, porque así lo hemos definido anteriormente, ¿verdad? Otra cosa común acá y que se observa en algunas veces, y son errores garrafales, por decirlo así, es que nos presentan, por ejemplo, las curvas de esfuerzo de corte, ya las que hemos visto anteriormente, versus la deformación, en este caso angular, ZX. Y dice, pues, a ver, nos presentan unas curvas, por ejemplo, de este tipo. Y luego dice que ha ocurrido esto. Ahora sí, alguien me dirá, ¿a qué tipo de suelo corresponde esto? A ver, deberían de... Al tipo 2. Muy bien, a los suelos tipo 2. Eso ya deberían de responder en coro, en realidad, ¿verdad? A los suelos tipo 2. Si el suelo ha presentado este comportamiento en la etapa de aplicación del esfuerzo cortante, pues la relación entre la deformación normal y la deformación de corte, ¿a cuál debería corresponder? Seguramente a esto, ¿verdad? Porque esto dice, los suelos tipo 2 van a presentar una expansión. Por tanto, deberíamos tener curvas no estoy diciendo iguales, semejantes. Ya puede, o sea, que se parezcan. Puede tal vez venir una curva por acá, pero se encuentra dentro de la expansión. Esto va a depender del grado de consolidación que tenga el material, ¿verdad? O inclusive algunos pueden tener solamente pura expansión, es probable, ¿ya? Pero este es el patrón de referencia, entonces para eso me sirve tener estos conceptos claros. Y sería pues catastrófico si alguien me dice que mi suelo tiene este comportamiento y pues esta relación, y me muestre una relación entre la deformación normal y la deformación de corte, pues con una curva que está en el lado de la compresión. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué creen que está ocurriendo? A ver, alguien que pueda indicar algo al respecto. ¿Qué creen que estaría ocurriendo? ¿Nadie? Todos se me han dormido, creo. No durmieron bien esta noche.
¿Algún valiente, por favor? No tengo valientes el día de hoy. Han venido creo que sin ninguna motivación. Han tenido un mal día el día de ayer y encima han tenido una mala noche seguramente. A ver, nadie. Creo que me encuentro solo en el curso. Siguiente pregunta. ¿Me escuchan? Eso te iba a decir, sí, que se escucha. Sí, Sí, le escuchamos, sí. Ahora sí, me dejan más tranquilos. Pero entonces, ahora sí, alguien podría responder, ¿qué podríamos pensar nosotros si observamos, por ejemplo, que nos presente una gráfica de este tipo, en una relación entre esfuerzo de corte y deformación de corte y una relación de esfuerzo normal que corresponde al mismo suelo y una deformación de corte de este tipo? ¿Qué estaría pasando? ¿Cuál sería la conclusión a la cual llegaríamos? Que uno llegaría. que presentamos un suelo del tipo 2, ingeniero. Pues acá me dice que el suelo es un tipo 2, ¿correcto? Muy bien, acá ya estoy reconociendo aquello, eso es importante. Los suelos tipo 2, muy bien. Pero acá me está diciendo que ha tenido un comportamiento entre la relación entre deformaciones igual al tipo 1. Entonces no puede ocurrir esto. Entonces esto no puede pasar. Significa que en el laboratorio seguramente ha ocurrido algún error, ha habido alguna mala interpretación, alguna lectura que han tomado tal vez de manera errónea. No puede haber aquello. Este es mi respaldo teórico. Por eso es importante conocer este comportamiento, por eso lo remarcamos acá como respuesta de los suelos esfuerzos de corte. Se ha probado a través de muchos años que esto no debe de cambiar. Pero yo les digo, hay muchos laboratorios que a veces no nos presentan esto justamente porque uno seguramente les ha salido cualquier cosa, les ha salido nada coherente con la curva y por eso prefieren no presentarlas, o tal vez ni se han dado cuenta de aquello y nos presentan de manera errónea. O sea, puede haber ocurrido muchas cosas en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahí está pues la responsabilidad de uno que tiene para poder validar o no validar los resultados que uno recibe. Uno tiene que cambiarse de mentalidad y decir, pues, bueno, lo que me presenta, lo que me sale este resultado, pues este es mi resultado y listo. No funciona así. Uno debe tener el criterio necesario y criterio mínimo para poder aceptar o no aceptar un resultado, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa es la capacidad que uno debe desarrollar ya de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces debe ser ya coherente con los resultados. Ese es un ejemplo que les puedo dar y podemos seguramente pasarnos toda una clase, varias clases inclusive, hablando de los errores comunes de interpretación que existen en la actualidad. ¿Ya? Otro detalle no muy utilizado en realidad, pero es de mucha referencia y sería interesante que podamos incorporarlos en nuestro análisis, pero honestamente les digo, casi en la práctica casi nadie realiza esta verificación, solo llegan máximo algunos hasta esta verificación y con eso están tranquilos.
Sin embargo, pues sería interesante un dato adicional, pues observar la relación entre el índice de vacíos y la deformación de corte. Nuevamente, como ya hemos estado observando, pues el comportamiento va a ser diferente para los suelos tipo 1 y para los suelos tipo 2. Noten acá que para los suelos tipo 1, pues dice que generalmente estos suelos tienen inicialmente un alto valor de índice de vacíos, y a medida que se va aplicando los esfuerzos de corte y la combinación de esfuerzos normales, obviamente, pues estos van a ir reduciendo hasta alcanzar un valor nuevamente más o menos de referencia, marcándose como un índice de vacíos crítico, E sub CR, como estamos observando acá, y a partir de ese valor casi se mantiene constante. ¿Qué pasa con los suelos tipo 2? Pues dice, los suelos tipo 2 se caracterizan que inicialmente tienen, esto es un índice de vacíos bajo, muy bajo a veces, y a medida que se va aplicando la combinación de esfuerzo normal y sobre todo de corte, pues estos van a ir incrementando. Es por eso que se da esa expansión que hemos hablado. Va ganando ese valor el índice de vacíos. Y nuevamente dice, pues alcanza un valor crítico de referencia. ¿Ya? Esto es como un dato o un nivel de control adicional. ¿Ya? Pero hasta acá sí debe ser importante. Ya a veces esto ya muchos lo obvian en realidad, sí, sobre todo con objetivo de evitarse trabajos adicionales. ¿Qué pasa ahora si analizamos el incremento del esfuerzo normal? ¿Verdad? Hace un momento nosotros habíamos hablado de que si tenemos nuestro elemento de suelo, pues en este estaba actuando un valor de esfuerzo efectivo normal o vertical a este plano, ¿verdad? Sigma sub z. Pero ¿qué pasa ahora? Dice, si nosotros pues seguimos aplicando, y voy a cambiar de otro color de esto, vamos a decir que seguimos aplicando la misma intensidad del esfuerzo cortante acá, pero lo que vamos a hacer es ahora incrementar gradualmente el esfuerzo normal. ¿Qué pasa si incrementamos este esfuerzo normal y podemos ponerle mayor carga, etcétera? ¿Qué va a ocurrir? Pues noten que el comportamiento o la respuesta de los suelos va a sufrir ciertos cambios. Por ejemplo, dice, estas de línea punteada que corresponden a los suelos tipo 1, pues dice, a medida que uno va incrementando el esfuerzo normal, como estamos observando acá, a medida que se incrementa el esfuerzo normal, pues noten que las curvas van a ir creciendo. Y si incrementáramos más, es muy probable que tendríamos tal vez por acá otra curva que se acomodaría seguramente por acá. ¿Eso a qué conclusión me lleva? Me lleva que en realidad de que el esfuerzo de corte entonces, el esfuerzo de corte del material, del suelo, pues es directamente proporcional al esfuerzo normal. Y esto creo que ya lo hemos apuntado en la anterior clase que hemos visto el día miércoles, cuando llegábamos a definir el concepto de resistencia al corte, ¿verdad? Ya lo habíamos apuntado aquello, hemos dicho el esfuerzo de corte es proporcional al esfuerzo normal, o a la fuerza normal, creo que habíamos anotado en las 4 conclusiones que hemos observado. Y pues acá nos da la razón a partir ahora de observaciones de las curvas de comportamiento, esfuerzo de corte versus deformación angular. ¿Y qué vemos ahora en el caso de los suelos tipo 2, que corresponden a las líneas rellenas o las líneas completas? En este caso dice, pues vamos a tener un comportamiento como ya el que hemos observado, y si incrementamos el esfuerzo normal, observen cómo va cambiando
este comportamiento. Y en algún caso, observen esto, esta tercera curva. ¿Qué está pasando? Pues básicamente se está acercando, o en algún momento, a medida que nosotros le agreguemos mayor esfuerzo normal, pues entonces puede engañarnos en algún momento, en otras palabras. Podemos nosotros asumir o asimilar de que este comportamiento pues corresponda a un solo tipo 1. Cuando en realidad el error no puede ser, en realidad no, el error ha sido simplemente pues incrementar un valor de esfuerzo normal sin control, ¿verdad? Y eso ocurre muchas veces. Este es un problema del día a día en realidad. A veces uno no entiende este comportamiento y pues dice durante la realización del ensayo, pues dice, no, le vamos a aumentar, le pondremos un esfuerzo normal de un valor X. Y a veces no nos damos cuenta que este valor X pues ya es demasiado grande para el material que estamos estudiando y pues nos va a llevar a un engaño. En realidad nos va a mostrar una curva de este tipo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con estos temas, sobre todo las personas que se van a dedicar al área de la geotecnia. Entonces, acá seguramente van a empezar a estudiar con mucho más detalle estos comportamientos. La idea general para nosotros, entonces, que tenemos que quedarnos es de que a medida que voy incrementando el esfuerzo de corte, pues el esfuerzo normal, pues va a incrementar el esfuerzo cortante. Me debo de quedar con eso de momento a este nivel. ¿Ya? Entonces, eso debo entender. Ese es el efecto que me causa el incremento de esfuerzo normal, ya a la resistencia al corte. Pues no quiero complicarles más la vida con el tema de interpretar y entender estos efectos, porque sí, ahí sí entraríamos en un campo mucho más amplio todavía. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a continuar ahora, pues ya para finalizar en este caso nuestra presentación, pues va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, si nuevamente nosotros observamos nuestras curvas anteriores que hemos observado que se relacionan por ejemplo, a la deformación normal y la deformación de corte, pues vamos a tener nuevamente curvas igual, que a medida que incrementemos el esfuerzo normal, pues vamos a tener curvas mucho más incrementadas o con ganancia de compresión o con ganancia de expansión en algún caso, etc. Pero el comportamiento va a ser similar. Noten esta curva nuevamente para los suelos tipo 2. Si incrementamos mucho el esfuerzo vertical, pues observen que en algún momento va a haber la tendencia de que esto se vaya hacia la zona de compresión, ¿verdad? Entonces, nuevamente ahí, mucho cuidado. Bien, ya para concluir la clase de hoy, que el objetivo planteado para esta clase era ya describir el criterio de falla del músculo. Ya, entonces vamos a hablar un poco de esto, ya después de haber hecho una revisión teórica de los fundamentos teóricos de la resistencia al corte, pues debemos empezar a hablar ahora de cuál es la solución que le vamos a dar nosotros. Y la solución, pues para este caso, pues parte a partir del criterio de falla propuesto por este autor, que es Moore-Coulomb. Ya, entonces, dice este autor, afirma, y en realidad es una afirmación muy lógica, que el suelo falla por una combinación crítica de esfuerzos normal y esfuerzo de corte. Esto es lógico en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos identificado esto en la primera clase que hemos desarrollado, ¿verdad? Hemos visto cómo actúan los esfuerzos en el plano de falla. Hemos visto cuáles son los esfuerzos internos que actúan en un elemento de suelo, por ejemplo. Y ahí hemos notado que donde se está dando el plano de falla, pues
se da una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Y seguimos hablando de lo mismo hasta hace un par de minutos. Por tanto, esta conclusión o esta afirmación es lógica. Y este autor nos dice entonces, muy bien, nos va a recordar y refrescar nuevamente nuestro elemento de suelo que ya le venimos estudiando, y dice, muy bien, en nuestro plano de falla, que tenemos acá marcado con esta línea negra, pues dice, que vamos a tener una combinación de esfuerzos cortantes y una combinación de esfuerzos normales al plano. Y esta combinación crítica de estos dos esfuerzos, pues me va a generar que el suelo falle. Ahí se va a dar la condición de falla. Obviamente, dice, estos esfuerzos deben ser los máximos posibles. Una combinación crítica, por eso lo llamo. Si estamos hablando de una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo de corte, pues entonces es lógico pensar que debemos realizar un análisis en términos del esfuerzo cortante ubicado en este eje y el esfuerzo normal que se ubique en este otro eje, ¿verdad? Entonces debemos analizar acá. Por tanto, dice, el criterio de falla de Mohr-Coulomb no es más que la representación de... representación gráfica en dos ejes cartesianos, obviamente, del esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Esa es básicamente la solución de Mohr-Coulomb. Por tanto, ¿qué nos dice? En la práctica y en experimentos realizados a través de la historia, dice, se ha descubierto que la envolvente de falla, y ahora vamos a ir bautizando los ciertos nombres nuevamente, pues es el resultado de la combinación de esfuerzo normal y esfuerzo de corte. O dicho de otra manera, a la combinación de esfuerzos normales o varias combinaciones de esfuerzo normal y esfuerzo de corte se la conoce como envolvente de falla, y ese es el concepto que debemos entender ahora. ¿Por qué es importante entender ahora este concepto de envolvente de falla? Porque si me está diciendo este autor que realiza esta combinación crítica, pues cualquier combinación o cualquier punto que se encuentre o pertenezca a esta curva, inicialmente que la voy a marcar de esta manera, de línea roja, pues dice, es una curva tipo parabólica, tipo elipsoidal, etcétera, ¿ya? Esa es la curva real. Pues me va a garantizar cualquier combinación o cualquier punto que pertenezca a esta curva, pues me va a garantizar de que el suelo se encuentra en una condición de falla. Ya, esa es lo que yo debo observar. Por ejemplo, acá tengo el punto B. Seguramente esta combinación de esfuerzos que le corresponden al punto B, pues corresponde a una condición de falla. Y hay cualquier punto sobre esta envolvente de falla. Eso es lo que debemos entender ahora. Sin embargo, digo, en la práctica de la ingeniería geotécnica, pues a efectos de simplificar en realidad el trabajo, pues se dice que este envolvente de falla, pues no es práctico que se utilice con una manera o de esta forma, parabólica o elipsoidal, etc. Sino, dice, la práctica de la ingeniería geotécnica, dice, es suficiente que nosotros, pues, saquemos una tendencia lineal, como se está observando. Bueno, mi línea no está tan línea, pero simplemente quiero remarcar que estamos hablando de esta segunda línea recta, ¿verdad? Dice, entonces, dice, este criterio de falla de Mohr-Coulomb puede ser adoptado como una línea recta para casos prácticos. Y el criterio de falla de Mohr-Coulomb básicamente sugiere realizar este
este cambio o esta simplificación. Por eso dice acá, a criterio de falla de Mohr-Coulomb, pues se tiene esta línea recta de acá, que igual va a recibir el nombre de envolvente de falla. Igual va a recibir, es la envolvente de falla, idealizada, si uno quiere entender mejor. Ah, pues entonces dice uno, esta envolvente de falla, pues dice, se va a encontrar a una inclinación con la horizontal, que va a ser definida, a una determinada inclinación, que va a ser definida por este parámetro que ya lo conocemos, que es el parámetro phi. ¿Qué se llama este parámetro? El ángulo de fricción interna del suelo. Por otro lado, dice este mismo autor, dice, la intersección de la envolvente de falla, o esta línea recta, con el eje de las ordenadas, o el eje del esfuerzo cortante, pues va a ser igual a la magnitud de este otro parámetro de corte. ¿Cuál es el nombre de este otro parámetro de corte? Es la cohesión. Entonces, ahora sí, estamos enlazando el concepto de resistencia al corte con el criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿verdad? A través de la envolvente de falla. Entonces, digo, si hago un análisis ahora de esta envolvente de falla, yo sé que es una recta, ¿verdad? Y esta es una recta, ¿de qué tipo? Pues una recta del tipo, seguramente, que uno puede decir es igual a Y, es igual ¿a qué cosa? A una constante, A, más, seguramente, BX. ¿Verdad? Esa es la forma de esta recta, de este envolvente de falla. Pues si ahora yo voy a llevar esta forma de la recta a estos ejes cartesianos que estoy analizando, pues voy a decir muy bien, ¿y qué va a ser? Va a ser igual al esfuerzo de corte, por tanto, esto va a ser igual, si A es igual a una constante, ¿cuál es la constante acá de esta recta? Pues ese es este valor de acá, que es la cohesión, por tanto, tenemos ahí la cohesión, y a esto debo sumarle, ¿qué cosa? BX. ¿Qué será BX? Seguramente, X, ¿qué va a ser? Estamos viendo acá, que va a ser igual al esfuerzo normal, y B, ¿qué es? Es la pendiente de la recta, y la pendiente de la recta puede ser definida como la tangente del ángulo de fricción interna. Alguien recordará entonces que esta ecuación ya lo conocíamos, ya habíamos deducido esta ecuación, ¿verdad? Que era a partir de la definición de resistencia al corte. Habíamos dicho que la resistencia al corte está conformado por dos componentes, un componente friccional y un componente de cohesión. Pues ahora con el criterio de falla de Mohr-Coulomb, pues engloba esta ecuación en términos de la envolvente de falla. Si alguien quiere avanzar un poco más, dice, muy bien, si recuerdo el principio de esfuerzos efectivos, si recuerdo que la resistencia al corte de un suelo depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total, por tanto, esto se vuelve efectivo, como ya habíamos aclarado, este se vuelve efectivo, y hasta el ángulo de fricción interna se vuelve efectivo. Entonces, la definición que antes habíamos realizado, pues había correspondido al criterio de falla propuesto por Mohr-Coulomb. ¿Verdad? Entonces, ahora, entonces, entendemos de que esta ecuación corresponde a la envolvente de falla. Cualquier valor o cualquier combinación que yo tenga por acá, en estos, pues me va a representar que el suelo se encuentra en una condición límite, en una condición máxima, en una condición de falla.
Por eso yo acá poníamos como ejemplo, si yo analizo el punto A que se encuentra por debajo de esta línea ahora, pues ¿cuál es la interpretación? Pues el punto A me dice que el suelo no ha alcanzado una combinación de falla, no se encuentra sobre la línea o sobre la envolvente de falla. Por tanto, el suelo está tranquilo, está estable. El punto B, pues podemos decir que está sobre la línea ya de la envolvente de falla, por tanto, interpretamos que el punto B es una condición de falla. El punto C que habíamos anotado por acá, pues es ilógico. Si ya se ha dado la falla acá, pues no va a existir esta relación nunca. Por tanto, no existe. ¿Ves? Es inexistente esta condición. Y muy bien, ahora, a partir de ahora, pues debemos hablar, y este es lo importante, ya que he definido a la envolvente de falla, y he visto que tiene esta ecuación, pues ahora seguro que debemos hablar de la envolvente de falla en términos de los diferentes grupos de suelo que hemos definido, como los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. Muy bien, sin embargo, vamos a quedar el día de hoy hasta acá, con la definición del criterio de falla de Moore-Coulomb. Si alguien tiene alguna consulta, pues seguro que todavía podemos aclarar algo. Muy bien, si no hay consultas, pues entonces vamos a quedar acá. Y nos vemos ya la siguiente clase. Que tengan muy buenos días.